Buenos días, es un placer estar en Wibalun de nuevo, el programa de conversaciones con sentido que llevamos con David Sagristá. Hoy tenemos el lujo y el placer de tener a José María Doria. José María es escritor y asesor de formadores de crecimiento integral y fundador de la Escuela de Desarrollo Transpersonal, terapeuta transpersonal y antes me decía terapeuta del alma y ha escrito unos 15 libros, entre ellos Inteligencia del alma, que lo tengo aquí conmigo y que he tenido el placer de degustar, 144 avenidas neuronales hacia el yo profundo. Hoy me gustará hablar mucho con José María sobre el yo profundo. Bienvenido, José María, un placer tenerte con nosotros. Hola, Xavi. Un gusto tener esta conversación con vosotros. José María, siempre nos encanta empezar preguntando a las personas que entrevistamos sobre las tres cosas más importantes en tu vida. Pues fíjate, me brota decir que lo primero es el camino, con mayúsculas y minúsculas, el camino. Lo segundo es los seres queridos. Y lo tercero es el disfrute de ver cómo las orugas se hacen mariposas. Mm, Está muy bien. José María, y entrando en la primera de las cosas sobre tu camino, ¿qué nos podrías, porque ya tienes unos años y has hecho un largo camino, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías compartir de tu camino? Un poco tu búsqueda desde el principio y las respuestas que has ido encontrando y este proyecto maravilloso que has hecho, es decir, cómo ha sido tu camino y qué respuestas has ido encontrando a lo largo de tu camino. Bueno, un desafío de síntesis totalmente. Vamos a ver. El camino, ¿cuál ha sido mi camino? Mi camino ha sido eh, una, una búsqueda durante muchos años, muy profunda, casi marcada por la necesidad profunda de descubrir y de comprender algo que no tenía nombre, que ha tenido muchos nombres a lo largo del trecho y que de alguna forma hoy por hoy está cerca del silencio, de la silenciación y de la presencia, de un estado de conciencia determinado. Quizá lo llamé en los primeros tiempos éxito, lo llamé dinero, lo llamé logro, lo llamé placer. Luego vino una segunda vida en la que lo llamé algo rodeado de celestialidad, de, de esoterismo inclusive, de ideales proyectados, de literatura espiritual, de cielos insospechados y experiencias trascendentes. Llegó una tercera vida en la que el cielo y la tierra tuvieron que integrarse y fue cuando se materializó la escuela, es decir, el fruto final de los dos caminos, el de la tierra y el de las montañas muy altas y los monasterios muy encumbrados. Y en esa integración, digamos que se volvió al mundo y ahí se dio la materialización de lo aprendido en la llamada tierra de la primera vida y en la llamada cielo de la segunda vida. La tercera vida integraba. Era como la tesis, la antítesis y la síntesis. Y en esta tercera síntesis se dio un fruto. El fruto fue la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal,
que actualmente, pues bueno, tiene más de 25.000 alumnos en su trayectoria y 17 formaciones, y todas apuntando como radios de una rueda al mismo punto, el punto nuclear, inefable, de un estado de conciencia a través de mil y un disfraces de alimentación, de duelo, de adicciones, de terapia, de mindfulness, de muchos, muchos revestimientos que llevan al mismo lugar, a ese ser profundo, a ese buen lugar, a ese estado de conciencia. Y ahora, en estos tiempos, estoy transitando a la cuarta vida. Y es toda una aventura, es toda una aventura. Ha llegado de la mano, como siempre, de crisis, pequeñas deconstrucciones, pequeñas catástrofes o grandes, que deconstruyen lo anterior y asoma muy poco a poco, lo que se intuye como la cuarta y definitiva, creo, porque tengo ya 77, definitiva vivencia de lo que es saborear la vida desde la culminación de un proceso. Entiendo, José María, que la cuarta vida no es la muerte aún, sino que hay algo. No, 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 no. Es lo que queda antes de la muerte, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con él, porque de alguna forma no es muerte del yo, por decirlo así, pero sí es bajar mucho el volumen de la yoidad, de la autoría y de esa sensación de yo separado, ¿eh? Y mm, disfrutar o saborear o comprender, porque al final todo es fruto de la comprensión, todo cambio, la vivencia de lo real con mayúsculas, pero no quiero parecer teórico, porque lo real para mí tiene mucho significado, pero suena como, a ver, ¿qué es lo real? ¿Qué realidad quieres vivir? ¿No? Hay muchas a la carta, ¿no? Y de alguna forma, la realidad que se avecina, que siento que la vida ha determinado que yo saboree o viva, es una vida contemplativa, que no inactiva o pasiva, porque al revés, eh, siento mucho dinamismo, tengo la fuerza fluye por mis células, pero sin embargo hay un paso atrás, hay una observación, hay una globalidad, hay un sabor de dicha en mi corazón, incausada. El tema de la causa y el efecto se me ha quedado muy atrás. Las cosas suceden, acontecen, llegan. Y la autoría de todo eso, desde luego, no es esa sensación de yoidad tan potente que tuve en anteriores vidas, en esta, claro, anteriores vidas, sino algo más transpersonal, por no decir apersonal, que va sucediendo, simplemente. Y que eres un espectador y a la vez actor, pero espectador. Te acabas convirtiendo en un observatorio neutro, que ha bajado el volumen de las opiniones y de los juicios, de los posicionamientos, que observa recreado y casi inocente el tejido y el devenir de la existencia. Y ahí estoy, poquito a poco, sacando el hocico en esa dirección y viendo cómo es eso que se ha intuido en alguna ocasión y que parece que se va avecinando. Y ahí, José María, ya con tus 77 años y con tanto viaje y con tanto recorrido que has hecho, me gustaría que compartieras un poco tu cosmovisión, que ya yo creo que ya has hecho pequeños apuntes a medida que has ido hablando, pero sobre todo tu cosmovisión en las grandes cuestiones existenciales, ¿eh? Por ejemplo, la consciencia, ¿eh? ¿Qué es para ti la consciencia? ¿Qué es para ti el misterio? ¿Eh? ¿Cuál es para ti el sentido de la vida? ¿No? ¿Qué es para ti la muerte, por ejemplo? ¿No? Mm. ¿Cómo te posicionas a nivel de las grandes cuestiones existenciales y cuál ha sido tu recorrido y cómo lo estás viendo a día de hoy?
A ver, cada palabra que has dicho tiene un La libro consciencia. detrás. Empecemos por vamos una a una. Hacemos primero la consciencia. Y la consciencia. Bueno, todo gira alrededor de la identidad. La identidad es un tema nuclear. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Todo gira ahí. Entonces, mi cosmovisión de alguna forma es la comprensión de que estamos viviendo encapsulados en un ego. Ese ego ha debido de llegar al ser humano en algún momento en el que éste estaba totalmente conectado a la naturaleza, totalmente unido a todo, con una conciencia expandida y global, y en algún momento dado, por supervivencia o por lo que sea, las leyes de la evolución nos encapsularon en un ego separado, un yo separado, dividido, dualista. Fíjate que dos palabras tan gordas, ¿verdad? Separación y dualidad. Y a partir de esa sensación de separación de la piel para afuera, un gran otro, y de la proyección de todo lo que vemos dividido en blanco, negro, feo, bonito, alegre, triste, montaña, playa, inspiración, expiración, dual, 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 hacemos un camino de retorno, una especie de vuelta a casa, en el que tras pasar por esta especie de locura que significa habitar un ego en esas dimensiones y tener pues, guerras, competencias y todo en luz y sombras que habitan en la condición humana, placer y dolor, mucho dolor que habita en la condición humana, comprender, despertar y volver a la verdadera identidad que somos siempre, pero no nos creemos que somos, que es conciencia. Y habitarnos desde ese quién soy, que soy mucho más que un yo, y no vivir reducidos al yo, a la yoidad, conlleva un salto gigantesco que se puede llamar, como muchas tradiciones espirituales lo han llamado, despertar, el despertar, la caverna de Platón. Vivimos dentro de una caverna, creemos que hablamos con lo real y no son más que sombras proyectadas, y un día se sale del laberinto, se sale de la caverna. Un día sucede que el ser humano despierta, y en ese despertar recuperamos nuestra verdadera naturaleza, nuestra naturaleza original, nuestro estado natural. Esa es mi cosmovisión. ¿Y qué está sucediendo hoy en el mundo respecto a esto que estoy diciendo? Pues que hay muchísima gente que está de dentro a fuera sintiendo un impulso, una sensación, una fuerza que le lleva a mirarse dentro, gran acontecimiento, y empiezan a pasar cosas dentro. El mundo de los objetos, fruto de la mente, fruto del ego, fruto del yo, que es la mente. El mundo del pensamiento, que ha sido el rey de la creación, el pensamiento, empieza a colocarse en su sitio, en el sitio que le corresponde, un lugar puramente funcional y secundario. Y desde ahí empieza a brotar lo que llamaríamos una inteligencia cardíaca. Brota lo que es amor, que es conciencia. Conciencia es amor. No solo es darse cuenta, que eso es consciencia. Darse cuenta, soy consciente. Me estoy dando cuenta cada día de más, aunque está mucho más allá de la cantidad. Sucede, brota. Y ese amor, que suena, claro, es un palabra, amor, ala, ahí lo suelto, ¿no? Ese amor es un estado de conciencia, que va mucho más allá de las religiones, que va mucho más allá de las creencias, que va mucho más allá de los ritos y las tradiciones, que es un estado fresco, directo, inocente, puro, de conexión, de unidad, de hermandad y de espíritu de servicio como autorrealización fundamental. Y ese camino, José María, porque entiendo
que en tu cosmovisión, que yo creo que es de corte muy espiritual, que después hablaremos de lo transpersonal, ¿no? La conciencia es algo más allá de la mente y del cerebro, que está en todas partes, ¿no? Y que nacemos conectados a ella. En un momento dado, hacemos este encapsulamiento que dices en el ego, ¿no? Y nos cerramos en una habitación, de alguna manera, ¿no? Y el camino de vuelta es volver al estado de conexión con esta gran conciencia, ¿no? Y que es amor también, ¿no? Y ese es el viaje em, que tenemos que hacer los humanos a lo largo de la vida, que es el viaje del despertar. Eh, es así, ¿no, José María? Y ahí, Sí, lo has hecho muy bien, efectivamente. y ahí la segunda palabra es el misterio, ¿no? ¿Qué es para ti, qué es para ti el misterio y cuáles son tus respuestas sobre las grandes preguntas de la existencia, ¿no? De dónde venimos, quién somos, hacia dónde vamos, es decir, cómo responderías ahí? Mm. En realidad, conforme uno autoindaga y va poco a poco siendo encontrado por las comprensiones liberadoras y esclarecedoras. Comprensión no es lo mismo que entendimiento. Entender es muy fácil, pero comprender es un acontecimiento cósmico. Sucede de repente, clic, como un rayo en la noche. Todo se comprende, todo se ilumina. Las comprensiones acontecen y son la clave de todo el camino de la liberación. El misterio es para la mente, porque la mente no puede, por su propia capacidad, comprender la infinitud, el océano. Nosotros nos seguimos creyendo ola y la ola se cree escindida del océano, independiente del océano, con su película, su rotura, su movimiento, su ritmo, sus sensaciones de decisión, toma decisiones. El ego necesita sentir el libre albedrío y necesita sentir que toma su responsabilidad en la vida y que elige su destino, y eso es bueno para el ego. Y es bueno para el desarrollo del nivel persona. Pero a poco que autoindagamos, nos damos cuenta que no solo somos ola. Y aquí viene la paradoja de la doble identidad. Somos océano en realidad. Y lo que mueve a las olas es la fuerza del océano. Yo le llamo la fuerza de la vida, la inteligencia de vida. Entonces, la palabra misterio es bella porque nos señala aquello que no podemos ni siquiera nombrar, porque la mente es una herramienta pequeñísima para expresar en palabras lo que en algunas ocasiones muchas personas han vivenciado y se les queda muy corta la palabra y la mente para encerrar su vivencia de quiénes son, qué son. Llámale experiencias cumbre, llámale experiencias no ordinarias, llámale experiencias transpersonales de donde decimos, claro, sí, eso es mucho más cierto que la vuelta al encapsulamiento del pensamiento, del ego que decíamos antes. Y ahí es donde el misterio se revela, en esas situaciones en donde comprendemos con mayúsculas y luego nos volvemos a cerrar porque son despertares de baja intensidad, duran poco, a veces minutos, a veces horas, a veces días, pero luego se vuelve a cerrar y volvemos al yo ordinario, a la mente ordinaria, al reinado del pensamiento. Y entonces todo se queda como hacemos pequeños viajes a lo real. Y ahí, José María, el, yo creo que con lo que es decir, con el misterio, una de las aproximaciones más exitosas de los humanos para intentar comprender el misterio ha sido la ciencia, ¿no?
Y con la ciencia, sorprendentemente, se está llegando, cuando rascas de verdad, a un mundo que no es de micropartículas, sino es de separación, sino que también es de unión y de comunión, ¿no? Pero eso es un camino, ¿no? Que es el que muchísima gente piensa como que es el gran camino, ¿no? Y que es el que verdaderamente nos ha permitido avanzar. Pero yo creo que con lo que tú dices, ¿no, José María? Apuntas a otro camino, que es otro camino para llegar al misterio, que es el camino que uno recorre por sí mismo a través de los estados expandidos de conciencia o a través de las experiencias cumbre, ¿no? Que nos hace conectar con el misterio a otro nivel y acercarnos quizás incluso más que con la ciencia, ¿no? Lo que pasa que esto, aquí la pregunta igual, José María, es, esto es muy subjetivo, ¿no? Y ¿cómo podemos saber que estamos verdaderamente ahí con el misterio y que verdaderamente lo estamos conociendo? Porque no lo podemos compartir, ¿eh? O es difícil de compartir, ¿no? ¿Qué no será subjetivo? No conozco todavía nada objetivo, porque todo se hace a través de nuestros filtros de percepción. La clave está en la percepción y la percepción es siempre subjetiva. Está coloreada de nuestra propia interioridad por los propios filtros de la gafa que ve. Y en el fondo todos son proyecciones. Todo lo que llamamos real que existe en el ahí fuera es un constructo que se hace en las estructuras cerebrales. Entonces, la presunción de objetividad, de acuerdo que la ciencia busca lo objetivo y es un camino extraordinario que desde el siglo XVI nos ha dado un desarrollo tecnológico extraordinario y una... Pero el propio camino científico, aunque actualmente hay ya muchos científicos que son más metafísicos que hablar de la ciencia newtoniana heredada, superadísima, por supuesto. Pero todavía hay mucho fleco de la ciencia newtoniana. Cuando se habla de ciencia, la mayoría de las personas pensamos en algo muy mecanicista todavía, muy newtoniano. Y sin embargo, la ciencia más evolucionada roza la filosofía y la metafísica. Y ahí ya lo que sí puedo decirte es que la vivencia total, el despertar tanto gradual como repentino que una persona puede tener, y hay muchas personas que lo están teniendo en estos tiempos, y hablaremos de eso, incluye a la ciencia porque no excluye nada, incluye todo. Es per se mega incluyente e integrativo. Por lo tanto, no puedo oponer ciencia a nada. Tiene su lugar, tiene su juego, forma parte del gran juego. Y la ciencia está haciendo grandes avances, insisto, adentrándose casi, teniendo que envolverse de metafísica para poder explicar las grandes preguntas que se está haciendo y los adelantos que se hace en física cuántica fundamentalmente, que están revolucionando la percepción de la realidad. Y, José María, y ahí, en este marco de comprensión del misterio por la vía directa o por la vía de la ciencia, y esta idea de conciencia que nos contabas, de que la conciencia pues está en todas partes y la puedes encontrar en todas partes, en este marco, la tercera gran palabra que también te pongo encima de la mesa es, ¿cuál es el sentido de nuestras vidas en este marco? ¿El sentido de nuestras vidas es despertar? ¿Es este viaje de vuelta? ¿Este es el sentido? ¿Cómo damos sentido a nuestra vida en este marco, en esta cosmovisión que nos contabas? Pues mira, una cosa es que nuestro ego necesite tener un sentido y que ese sentido, bueno, pues conforme más evolucionas, más te acercas a que puede estar en el despertar.
en el despertar de la conciencia, una vez que has cubierto, y hago una referencia a la escalera famosa de Maslow, mm, una vez que has cubierto las necesidades fundamentales de comida, alimentos, y la siguiente nivel pues, de relaciones, amistades, el tercero nivel de influencia de la sociedad, etc., y llegas a un nivel en el que ya lo que deseas es un cambio de gafa, solo, una ampliación, un salir del sueño porque las demás cosas están ya vividas, las has atravesado y se han caído ya por sí mismas como aspectos fundamentales y el protagonismo de tu propia vida empieza a estar en otro sitio. La sensación de los anhelos que puedan quedarte en un vaciamiento y en un nivel de presencia. Por lo tanto, ahora, otra cosa es que el propósito, que la vida tenga un propósito, que el universo tenga un propósito, que la totalidad tenga un propósito. Ahí no me puedo meter. Sí me puedo meter en el propósito que el ser humano suele necesitar. Y puede que haya personas que yo quiero ser un buen padre, mi propósito es tal, en función de carencias, en función de compensaciones, restituciones sistémicas, en función de muchas cosas. Otra persona puede decir, mi sentido en la vida es el éxito y el lograr que mi empresa o mi gente sea feliz o se desarrolle el mundo hacia un lugar colaborativo y pacífico. Y otro puede que diga que su propósito es eh, batir un récord mundial de algo, o no mundial. Otro que simplemente sea vivir la vida con sencillez, con naturalidad y expresar el amor y la sabiduría cotidiano de una vida sencilla. Es tremendamente subjetivo. y ahí, José María, perdona que te interrumpa, porque el otro día escuchaba em, a, una cosa que la encontré muy interesante, José María, de una serie de personas que habían intentado hacer el viaje espiritual, de un poco del desapego y de soltar todo aquello que ellos consideraban mm, relevante o sólido en su vida y coger distancia, ponerse en silencio y de alguna manera soltar todo lo que llevaban en sus vidas, ¿no? Y que al cabo de unos años estas personas se encontraban vacías de sentido. Y en cambio, cuando haces la otra dirección de lo sólido y de los apegos, de alguna manera, pues te encuentras ahí mm, que atrapado con tus, bueno, pues con tus cosas del día a día y dándole demasiada importancia a las cosas sólidas que conforman tu vida, ¿no? Entonces, el sentido de la vida es donde, y me gusta mucho también que cómo has contado tu viaje, ¿no? En donde han habido una serie de cosas que han ido teniendo sentido según la fase en que has tenido en tu vida y ahora estás en una cuarta fase en donde quizá pues tiene sentido otra cosa, ¿no? Entonces, para una persona normal, como cuando tiene que hacer el viaje del sentido, dónde tiene, que se tiene que desapegar, se tiene que apegar a las cosas, tiene que buscar cuál es su propósito. Tú hablas mucho de dones en tus libros, ¿no? Del el don que tengo en mi vida, ¿no? Entonces tenemos que buscar nuestros dones, ¿es eso el sentido que nos va a dar nuestra vida? ¿Dónde, cómo hacer el viaje del sentido? Ya de entrada no tenemos que nada, tener que. Es una palabra, ¿verdad?, que suelo desviar, soslayar. Cuando oigo tengo que, alguien tiene que, tenemos que. No tenemos que nada, para mí, humilde Mm. cosmovisión. Todo sucede. Ni tenemos que soltar, se desprenden como las hojas del otoño.
Lo que no tiene que estar, se va. Y lo que tiene que estar bien. En realidad, vivir lo que hay es mucho lo que hay. ¿Que puedes vivir lo que hay con más aceptación y comprensión? Evidentemente que el viaje se hace en una suite. ¿Que lo haces con resistencias y con un control y dominio del ego que está empeñado en tener razón y que las cosas sean como él quiere y no como la vida simplemente marca? Haces el viaje en bodega. El viaje lo puedes hacer en muchos niveles. ¿Y por qué? Unos lo hacen, al parecer, con mayor naturalmente sabios y otros nos cuesta mucho más comprender, a soltar resistencias, a aceptar rotundamente lo inevitable, a desechar conflictos psicológicos o carencias. Bueno, eh, cada río es diferente, cada río es único e irrepetible, cada vida es incomparable a otra. Por lo tanto, podemos ayudarnos porque estamos unidos, al final somos agua, no somos ríos, somos agua. Pues que estamos identificados con nuestra particular forma de vivir la vida, que es el agua, agua. Entonces, creo que hay que estar atentos, eh, atentos. Y en la atención están de pronto los imprevistos, están las señales de la vida. Y esas señales de la vida van conduciéndonos sutilmente a aquellos lugares en donde se nos va a, no, en los que la comprensión nos va a encontrar y iremos poco a poco caminando como un peregrinaje sutil hacia una apertura de conciencia y de esta apertura de conciencia y salto de la yoidad a la conciencia se realizará el potencial maravilloso y gigantesco que tenemos como seres humanos. Y José María, allí, pues, gente con otra cosmovisión, como por ejemplo la cosmovisión materialista, ¿no? Em, lo que te dicen es, oye, la vida no tiene sentido, esto somos un conjunto de átomos y la conciencia es un subproducto de la evolución y que está en la mente y, oye, uno se tiene que hacer su propio sentido. Y como la vida no tiene sentido, uno se construye su propio sentido a partir de lo que quieres en la vida, ¿no? En cambio, José María, tú hablas de señales en el camino, que si sabemos escuchar, eh, tú hablas de, da la impresión, José María, como que hay alguien que nos marca el camino, como que hay alguna realidad superior que si la sabemos, si nos sabemos poner en la frecuencia adecuada, si sabemos escuchar, nos irá marcando un poco por dónde tenemos que transitar, ¿no? No es que nosotros, fruto de nuestra angustia existencial, pues tengamos que decidir por nuestra cuenta por dónde tiramos, porque la vida no tiene sentido, y entonces decidimos lo que podemos, o por dónde ponemos, sino no es, oye, hay que estar atentos y escuchar esas señales, porque hay alguien, que ahí la pregunta es quién es ese alguien, ¿no? O que está, que Bueno, diga por eso dónde, es, por dónde ir. sí. Evidentemente yo a ese alguien le llamo esa realidad mayor que el yo. Le llamo vida Mm, o conciencia. Inteligencia de vida le llamo. En alguna etapa cuando era pequeño le llamé Dios, en la etapa teísta de mi existencia. Después le he llamado realidad superior. Ahora ya ni superior. Ahora le llamo vida, conciencia. Y a partir de ahí, colocándome en la paradoja de la persona separada y ciega, miope, como estamos, sordos y mudos, pues
Evidentemente, todo es a ciegas, vamos caminando a ciegas con pequeños flashes, intuiciones, señales, en donde nos despistamos y volvemos. Tenemos toda esa sensación de vivir en un laberinto, pero desde la conciencia transpersonal, eh, todo este juego de palabras sobre el camino de la vida, la realidad más mayor, la menor y todo, no tiene sentido, porque nadie hace nada, porque además iba una frase muy dura, no hay nadie. El yo es una absoluta ilusión, es un constructo que se forma después de nacer, una identidad pequeña, una conformación neuronal producto de las memorias. La vida es antes que el yo. El yo es un constructo desde el que nos encontramos que empieza a apropiarse de las acciones y se siente al final autor y rey y estamos identificados viene de identidad, identificados totalmente con esta identidad artificial y conformada. Y esto es muy fuerte. Este es el gran sueño. Esta es la gran aventura. Vivir en esta dormilera de pensar que somos un yo. De ahí que la pregunta fundamental de la existencia haya sido ¿quién soy? ¿Qué soy? Y al final, claro, desde la mente puedes decir, soy eso que observa, soy eso que no cambia, soy eso que observa al yo pensar, al yo sentir, al yo desear, temer, al yo buscar, a una yoidad llena de carencias, divisiones, anhelos, contradicciones en el camino de la vida. Pero hay algo que nunca cambia y es el observador de lo que cambia. Y esa observación, esa conciencia, que por supuesto no tiene nada que ver con el paradigma materialista de que es un epifenómeno del desarrollo cerebral, sino que es todo. Esa conciencia es, no sé, quizá la cuántica con los años acabe nombrando como conciencia eso que se nos escapa a la visión, a la cosmovisión materialista de que la conciencia es un desarrollo. Como el delfín tiene un grado de conciencia, el hombre tiene un grado de conciencia, la gallina tiene un grado de conciencia y somos antropocéntricos, los reyes de la creación, porque lo más importante es el yo, cosa que no tiene la gallina, ni el delfín, ni nadie. Solo el ser humano tiene un yo separado, un yo autor, un yo que se apropia de todo y nos creemos que somos él. Y aquí está el gran juego. Aquí está el gran juego, la desidentificación. Y esto es un suceso cósmico, porque el yo no puede liberarse del yo. La mente no puede cambiar a la mente. Tiene que ser otro nivel. Decía Einstein, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Por lo tanto, de la mente no vamos a salir con la mente. Cuando has dicho que había unas personas que quisieron hacer un viaje espiritual y se adentraron en el silencio, soltaron esto y lo otro, y después se encontraron vacíos de sentido, me ha resonado como raro. En primer lugar, porque el viaje espiritual no es un viaje, pero bueno, está bien que le pongamos ese término, ¿verdad? Porque es literario, es una metáfora, como si esto fuese vamos de excursión al espíritu o a una realidad mayor, para lo cual nos tomamos ayahuasca o nos tomamos no sé qué, nos aislamos 40 días en las montañas, soltamos nuestros apegos y nuestros mundos y ahí un día se abre nuestra cabeza y comprendemos. Como diría Zoroastro, el sol de Aura Mazda llenó mi corazón. Y desde ahí bajé de la montaña y fundé una religión. Eh, las cosas suceden, y más en el reino del espíritu. Otra cosa es esta subespiritualidad, esta New Age, ¿no? Que tenemos que convierte todo en experiencias. Todo son experiencias. Vamos a vender la experiencia de un viaje espiritual.
tómese usted esta sustancia, venga usted para acá y en un momento dado descubramos la realidad mayor de quiénes somos en realidad. Y bueno, no te digo que en algún momento dado, en esos extremos y búsquedas de experiencias, en esos viajes organizados al cosmos interno, pues allá vislumbres de lo real. Pero tengo otra cosmovisión del camino. Y allí, pues porque andando un poco en esto, nosotros hemos ido teniendo mucha gente y hemos ido entrevistando mucha gente, José María, y yo a muchos al final los he catalogado un poco como dos reinos, casi te diría, ¿no? Los que están ¿Cómo? como que pertenecen a uno de dos reinos, ¿no? Hay un poco los que pertenecen más al reino del ser, les voy a llamar, Sí, que sí, su lenguaje va muy en la línea de fluir, soltar, dejarse llevar, dejarse sorprender, conectar, em, vivir el presente, aquí y ahora, estar en este mundo tal. Y después los que están más en el reino, le voy a llamar el reino del hacer o del llegar a ser, ¿no? Que aquí es mm, construye tus sueños, ves a por ello, empodérate, trabaja donde quieres llegar y lucha duro por conseguirlo, pon fuerza de voluntad, persistencia, puedes conseguir lo que quieres en tu vida, puedes tal y cual. Entonces, mm, son como a veces... me suena un poco contradictorios, ¿no? Y a veces en los extremos, pues oye, puedo ver o puedo intuir cierta dejadez en los que están en el mundo del ser y puedo intuir cierta presión y estar imbuidos de un hacer por hacer, marcándose como objetivos y retos y continuamente están allí como enganchados en esta rueda de intentar llegar a ser y la frustración que conlleva y cuando consiguen los retos rápidamente pues cambian de reto y están... Entonces, eh, toda esta gente están en un nivel de conciencia bajo. El tema es subir el nivel de conciencia y esta dicotomía entre ser y hacer desaparece y de repente somos y hacemos al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo se resuelve esto que yo me he ido encontrando con muchas de las entrevistas que hemos ido haciendo? Conforme más comprendemos, más integramos lo que llamamos dualidad. Como has señalado muy bien, en un plano está ese fluir, soltar y tal, en fin, y en otro plano está el logro. Y al final esta separación es efímera. Vale, desde nuestra paradoja dividida del nivel persona, pues vemos los acentos que las personas ponen en sus existencias al caminar, el acento en un lado o el acento en otro, porque todos somos todos. Otra cosa es que expresemos acentos en etapas de la vida que van hacia un lado, hacia un platillo, o van hacia otro platillo. Y hablo de dos platillos porque la visión del yo está dividida, siempre está dividida. Ya has hablado de dos platillos, unos ahí y otros ahí. ¿Vale? Veamos la balanza entera. Veamos a los dos. Y en la integración de los dos, en la integración de los dos, que no son más que fases del camino, en una multiplicidad gigantesca de formas, maneras y modos de vida, hay un núcleo que no se mueve, que es el centro de la rueda. No se mueve. Y eso perenne, que está más allá de las modas, de los acentos, de las tendencias, de las motivaciones impermanentes, y de tantas aventuras que tenemos en la existencia a través de los anhelos que brotan de repente, además no sabes de dónde brotan, como los pensamientos. Uno cree que es el yo el que está creando sus pensamientos, pero tú y yo sabemos que dentro de un segundo no sabemos qué vamos a pensar.
van llegando las cosas. Los pensamientos llegan y el yo va y se apropia de ellos. Y dice, no, soy yo el que he pensado. ¿Qué va? No sabes lo que vas a pensar. No somos los creadores de los pensamientos. Y en consecuencia ya no somos creadores de nada. Aunque el ego necesita sentirse creador, autor. Vuelvo a insistir ahí. Por lo tanto, esta dicotomía entre las tendencias de la estar viviendo en las cumbres inafectados, soltando todos los apegos absolutos, pues no sé, muy budista, muy, muy en la presencia, muy en la paz interior, muy en el no hacer, muy en la contemplación pura, no hacer, no hacer, hacer dentro pero no fuera. Bueno, y las personas que están en un nivel determinado en donde su desarrollo está en el logro, en la acción, en un sentido práctico de la existencia, en observar que vivimos en un mundo que puede ser mejor cada día, para lo cual conviene hacer y decidir qué hacer y hacerlo de forma óptima. No veo separación. Veo que se puede llevar el monasterio y el mercado de la misma forma y en el mismo corazón caben los dos, lo sagrado y lo profano. Y ahí, José Es que a veces, María, sí, lo profano, el logro. Por ejemplo, tú eres un hombre de empresa, me imagino. Tienes una empresa con unas motivaciones determinadas y unos propósitos determinados, un ADN específico y concreto, y estás haciendo todos los días. De hecho, esta entrevista forma parte de todo un constructo de objetivos que tú tienes. ¿Eh? Estás haciendo. Pero tal vez, por cómo te expresas, además de hacer, estás haciendo desde dónde. ¿Desde qué parte de ti? ¿Desde qué parte de ti hablas conmigo? sí, y ahí el desde dónde para mí es la clave, José María. Y ahí entro en uno de tus conceptos principales, que te lo he leído y escuchado muchísimo, y que ahora quiero que hablemos un buen rato sobre este tema, que es el yo profundo, ¿no? Y es, a mí me encantaría, José María, hablar siempre y actuar siempre desde mi yo profundo. Y es algo a lo que aspiro y es algo que me gustaría que pudiera estar todas las horas del día, y que pudiera realmente vivir en mi yo profundo. Pero desgraciadamente, pues yo soy muy imperfecto y no lo consigo. Entonces, tengo muchísimas preguntas, José María, sobre el yo profundo. Y me encantaría que ahora disertáramos un poco sobre este yo profundo, porque me encantaría estar en un espacio en donde estas dimensiones del ser y el hacer confluyeran, no hubiera dualidad y todo brotara de manera natural y tú fueras y lo que decías, ¿no? Fueras y al mismo tiempo hicieras y todo fuera, es decir, fuera tal. No es mi realidad. Intento acercarme, pues este podcast yo creo que sale de algo que es y es algo que hago. Por tanto, intento que salga desde ahí, ¿no? Pero no acabo de entender, José María, del todo bien qué es realmente este yo profundo, cómo se conecta con este yo profundo de una manera sostenida Sí, y sí, cómo sé lo que dice este yo profundo. Porque yo me confundo, y ahora entraremos y te quiero poner unos cuantos ejemplos, ¿eh? Y yo me confundo en mi día a día, y tengo muchas voces, oye, y dices, no, esas son las voces del ego, y no son las voces del yo profundo. Bueno, ¿dónde coño está el yo profundo? Y a veces lo siento, pero me gustaría que me ayudaras y que nos ayudaras a todos los que te escuchamos, ¿no? A cómo se identifica de verdad este yo profundo, cómo llegamos a él, cómo se expresa y dónde está, y cómo puedo, me ha encantado esto que has dicho, ¿no? ¿Desde dónde me habla, Xavi? Pues yo te quiero hablar desde mi yo profundo, José María. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué es? ¿Y cómo llego a él? ¿Y cómo consigo hablarte desde mi yo profundo?
Voy a tratar de dejar el intelecto un poco a un lado, aunque es una buena herramienta, ¿no? Porque tengo la tentación de empezar a discernir entre la superficie y el fondo. Porque cuando hablas de yo profundo, parece que se contrapone al yo superficial. Y esto, una vez más, evoca la paradoja de la doble identidad, del ego y del ser esencial o dimensión oceánica, dimensión total, ser esencial, que es lo que llamas yo profundo. Lo que pasa es que me gustaría quitarle la palabra yo al- a la profundidad. Me gustaría quitarle la palabra yo, pero si quieres continuamos con la dimensión del yo profundo, porque para mí es lo mismo que el ser esencial. Digo ser esencial porque la palabra yo en sí misma conlleva una especie de separación del tú. Y en cambio, ser esencial me parece más incluyente e inspirador que yo profundo. Si te parece, seguimos con ser Venga, esencial. perfecto. Y ahí, entrando un poco en Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Una vez hecha esta aclaración, voy a entrar. Efectivamente hay voces en la mente y son, como has dicho tú muy bien, partes del ego, subpersonalidades. Y esas voces, pues una parte de mí quiere una cosa, una parte de mí quiere otra, una parte de mí siente una cosa, otra parte de mí siente otra, y toda esta complejidad de voces se unifica en la medida que la conciencia va pudiendo hacer el arte de poner orden en la casa, en donde hay mucho griterío. La mente grita mucho, tiene muchos yoes, muchas voces. Y qué duda cabe que hay una palabra clave aquí, que es vaciarse. Le tenemos terror al vacío, barroco, horror vacui. El vacío, lo vacío, la vacuidad fértil, la vacuidad radiante, vaciarse, silenciarse, aquietarse. Y estoy uniendo silencio y aquietamiento. Nos va llevando a un progresivo vaciamiento de la dimensión mental, mental. Y empezamos a fluir, a hacer ser desde una dimensión, no sé, iba a decir ser como niños. La diferencia es que el niño es ingenuo y en cambio el ser humano que ha perdido su inocencia y vuelve a recuperarla, de ingenuo no tiene nada, porque se da cuenta de su ternura, se da cuenta de su asombro, se da cuenta de su espontaneidad, se da cuenta de qué parte está funcionando en cada momento. Y resulta que fluye con naturalidad, autenticidad, sencillez y sabiduría. Sabiduría, ¿qué palabra? Sabiduría. Una palabra que no se usa mucho en la ciencia. Sabiduría. ¿Cuánto amor hay en la sabiduría? ¿Cómo se hace? Caminando. Pero creo que influye mucho el sí quiero de la voluntad. Porque la voluntad es la bisagra de la ola y el océano. La voluntad es la bisagra entre el yo superficial y el ser esencial. La voluntad, que no es el deseo, sino algo muy quiero. Es un quiero que viene no de un ego carencial que necesita algo solo. No, viene de viene de otro sitio. ¿Cómo reconocemos al ser esencial? Uf, hay mucha paz en el ser esencial. Somos paz en esencia. Hay una gran confianza. Otro síntoma del ser esencial. Inspira confianza. ¿En qué? En la vida. No en el plan B. En la vida. Punto. Hay más lentitud. Lentitud. ¿Qué cosa? No hay prisa.
las cosas van sucediendo. Hay una gran capacidad de observación y de contemplación sobre lo que está sucediendo dentro y fuera. Y esa autoobservación es uno de los frutos de esta vacuidad silenciosa que podemos practicar junto con otros dos o tres aspectos fundamentales para empezar lo que llamaríamos un camino iniciático, una peregrinación hacia un yo profundo, hacia un ser esencial. Y lo primero es dar la vuelta y poner la mirada en la propia mente, observar la mente, permanentemente, constantemente. En este momento, tú y yo podemos observar nuestra mente sin perder el hilo de lo que decimos y saber cuáles son nuestras motivaciones cuando hablamos, saber qué está sucediendo, porque tenemos una dimensión local, que es que tú y yo estamos conversando de forma mm, entendible, y tenemos una dimensión global en donde vemos el tinglado de la vida, el gran juego, el todo mayor. Y vivimos con las dos realidades jugando. Por lo tanto, por ser práctico y sintético. Para mí la meditación, es decir, la silenciación consciente, la atención plena de poder observar lo que sucede desde un lugar inamovible, inmutable, neutro, que no juzga, sino que observa a la mente que juzga, que no opina, sino que observa a la mente que opina, que no compara, sino que observa a la mente que compara. Junto a un aquietamiento, constituye una gimnasia sagrada para la vida cotidiana, en la que estar permanentemente en atención a una realidad más profunda que subyace detrás de todos nuestros automatismos de la vida cotidiana. Por eso, la progresiva lentitud de nuestros actos al caminar, al lavarnos los dientes, al ducharnos, al ir a la casa de enfrente, al escuchar o al hablar, al hacer tantas cosas. No lentitud pesada y densa, porque podemos conducir un Ferrari a 300 a la hora y estar en absoluta serenidad, absoluta quietud. No está relacionado con la lentitud oficial del modelo, sino con un estado quieto, un estado interno quieto, quieto. Y esa quietud se cultiva, ese vaciamiento se cultiva. Esa atención despierta, serena, pacífica y neutra se cultiva con la cultura contemplativa. Porque, y ahí, José María, es decir, tú a lo largo de todos estos años has conseguido, desde que te levantas por la mañana hasta que vas a dormir, estar en esta quietud y en esta lentitud conectado con el ser esencial. Porque en mi caso, José María, yo me levanto por la mañana de la cama y un día tengo un poquito de dolor de cabeza, un día estoy más energético, un día hay algo del día anterior que le estoy dando vueltas. Me voy a la ducha y entonces hay veces que estoy más tranquilo, hay veces que estoy más lento, hay veces que estoy más metido en cositas del día a día y después pues sales a la calle, vas a desayunar, después vas a trabajar, te encuentras con no sé quién, hablas, tienes emociones durante el día, hay veces que esas emociones las llevas bien y las sabes tal y estás tranquilo y tienes este punto que estás diciendo y hay veces que las emociones se te llevan y entonces, entonces, mm, y me dices, acabo el día y dices, bueno, he conseguido estar en mi ser esencial, he conseguido.
o qué porcentaje de mi tiempo he estado prisionero de mis yoes del ego, por decir, y qué porcentaje he conseguido verdaderamente estar natural, espontáneo, en silencio, con la lentitud, autoobservándote, observando también a todo lo que hay alrededor. Bueno, hay días que igual consigo más, hay días que consigo menos, pero desde luego todo el día entero no lo consigo nunca. Es decir, hay un montón de momentos durante el día que se me llevan, pues eso, que no. Y después también mi cuerpo, hay veces que me lo permite más y veces que me lo permite menos. Hay días que por lo que sea, pues estoy bajo energéticamente, estoy tal, y me cuesta mucho más estar con esta lentitud y con esta cultura de contemplación, ¿no? Entonces, el viaje, entiendo, José María, es ir con el tiempo entrenando esta cualidad o este proceso, ¿no? Con la meditación, entiendo que la gran herramienta es la meditación y el silencio, ¿no? La meditación y el silencio. Que ahí también, José María, hay mucha gente que tiene otros caminos para llegar al ser esencial. Y antes hablaba pues de la ayahuasca, que si los trances, que si, bueno, estos otros caminos para intentar llegar. En cambio, veo que tú hablas mucho de meditación y de silencio, ¿no? Y de contemplación, de meditación, de silencio y de contemplación. Entonces, ese es el entrenamiento, José María, ir poco a poco intentando ganar espacio para estar cada vez más en el ser esencial, mm, a medida que nos hacemos mayores. Mm. Evidentemente que eso nos pasa en mayor o menor medida pues a todos los seres humanos. Si estuviésemos ya totalmente despiertos, pues efectivamente esto no sucedería. Yo no estoy totalmente despierto y me puedo identificar con etapas de mi vida en las que he estado mucho más secuestrado por el exterior, por el gran teatro de la vida y por mis estados psicofísicos, emocionales, etcétera, y observas que con el tiempo, después de hacer un entrenamiento de años, en mi caso de años, y igual a alguien le hace falta 4 meses, porque nunca sabe, no hay leyes aquí lógicas. En el mundo de la conciencia se rompe la lógica, es translógico. Entonces, de alguna forma, sí observo que mm, estoy más presente, me estoy dando cuenta más a menudo y me pierdo menos veces, en menos situaciones y detecto antes los discursos mentales, las resistencias, detecto antes las habilidades del ego que intenta por todos los medios no perder su reino. Las observo antes y si las observas y te das cuenta, pues puedes enfilar las cosas por el camino que tal vez se eligió en algún momento dado y que la bola de nieve crece y crece y crece y el estado de presencia se va haciendo más, más arraigado y tu vida se va arraigando en el estado de presencia. Al principio hará falta que te pongas 10 despertadores diarios para de pronto parar y decir, quieto, una pausa, mindfulness. Atención, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Quién soy? Joder, que estoy metido aquí en este tinglado, una reunión que apasionada de debates, de historias, de posiciones personales, de tengo claro, no lo tienes claro tú, y de pronto suena el despertador y dices, "Che, quieto, calla, dentro, respira, siente, vuelve a tomar conciencia de la vida, del camino, de qué eres, quién eres, del gran juego este. Y desde ahí vuelves a la reunión con un puntito más de calma, un poco más de presencia, menos secuestrado por el mundo emocional. Te despiertas por la mañana y lo primero que llega es observación del programa que empieza a bajar. Hoy es jueves, viernes, lunes, ¿cuál es mi agenda de hoy?
¿Qué tengo que hacer? Va bajando el programa, el Google, como yo digo, y va entrando en la mente y tú lo observas. Y tal vez el primer pensamiento que llega, en vez de toda la tensión del tengo que hacer, levántate, es gracias, estoy a tu disposición. Vida. ¿De dónde brota el tengo que hacer y de dónde brota el estoy disponible a lo que haya que vivir? mm. O por la noche un gracias, vida, por todo y por nada. Pues brotan de sitios muy distintos. Un sitio es el ego responsable que tiene que llevar a sus hijos al colegio y otra cosa es el que está dentro siempre. Y es que lleva a sus hijos al colegio pero consciente, saboreando, sintiendo el juego de la vida, el movimiento de la vida, el acontecer continuo que está sucediendo y no se desconecta tan fácilmente de un sabor, una conexión cardíaca, una voluntad de ser, amar, acoger, servir. Desde una dimensión que relativiza todo. No hay tantos buenos y tantos malos. No hay tanto tomo partido por esto contra lo otro. Hay una dimensión muy acogedora, incluso del dolor, que sabes que es impermanente. Y acoges y sostienes las situaciones y los obstáculos porque algo en ti sabe que no están ahí por casualidad, sino que te van a hacer crecer. Lo sabes, lo intuyes, lo sientes. Y llega el obstáculo o llega el teléfono con la noticia o llega tal y todo es una aventura, la aventura de la conciencia. Y ahí, Y esta, sí, no, no, perdona, que ibas a decir alguna cosa. por finalizar, esto se cultiva el día que algo pasa en tu vida y empiezas a mirar dentro y a partir de mirar dentro empiezan a llegar las herramientas y recursos necesarios para ir incrementando tu nivel de autoconsciencia y desde ahí tus recursos de gestionar la vida desde un alto nivel de serenidad. Y ahí, José María, cuando estás ahí en esa serenidad y en ese silencio, antes lo que he entendido, José María, es que ahí pues la vida te va enviando señales. No sé si la palabra es enviar señales o te dice, o hay un movimiento natural, o hay un, un dejarse llevar. Entonces, te voy a poner un par de ejemplos, José María, que me gustaría trabajar con ellos, porque a veces con las cosas prácticas es cuando entendemos bien las cosas conceptuales, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que está con un dilema complejo en su trabajo, o alguien que está con algún conflicto de pareja, por decir, ¿no? Entonces, muchas veces lo abordan desde el ego, emocionalmente, tal. Esto, pues, es un problema, ¿no? Pero muchas veces lo abordan también de una manera racional, ¿no? Y dicen, oye, venga, voy a ver mm, en mi trabajo todas las cosas que son buenas y me sale una lista de 10 cosas y todas las cosas que son malas y me sale una lista de 10 cosas. Y oye, bueno, pues los adultos, no todo ha sido malo en la conformación de la persona humana, porque a veces cuando decimos de que tenemos que volver a ser niños, yo veo muchos adultos niños que no son aspiracionales, de la manera como se comportan algunos de ellos pero, es decir, hay un punto de la adultez, ¿no? Que es que hemos desarrollado capacidades cognitivas, que están bien y que nos permiten analizar las cosas de una manera racional, de una manera racional. Ya sé que la palabra racional, en el pero y nos
a mí me encanta la palabra Eh, racional, ¿eh? Fundamental pasar por la razón e ir más lejos de ella, pero hay que pasar por vale, ella. ahí es donde quería ir, ¿no? José María, porque cuando tú estás ante estos conflictos que te están consumiendo, y que en un momento dado pues llevas meses ahí atrapado en un tema de trabajo que te gusta, pero no te gusta, pero que según el día y la hora en que te levantes pues lo ves bien, otro día lo ves mal, según con quien hablas te recomienda una cosa, te recomiendan otras cosas y tú andas ahí perdido intentando tomar decisiones sobre el tema, ¿no? Entonces intentas hacer análisis racionales, pros, contras, y llegas a conclusiones. Y hay veces que también hay gente, sobre todo en el mundo espiritual, que te dice, no, no, oye, ponte en silencio e intenta conectar con él, que te llegará la respuesta. Que te llegará la respuesta cuando te pondrás en silencio, pues hay alguien ahí que sabe lo que tienes que hacer. Y si lo sabes escuchar, y ahí no hay razones. Ahí hay pues esta sensación. Entonces, mm, mi pregunta, José María, es cómo hay que abordar estas situaciones a nivel personal que todos tenemos, de diferente tipo, que son Sí, complejas, que son difíciles, y cómo se abordan desde el yo profundo, o cómo se abordan desde el ser esencial. sí, sí. Capto. Has vuelto a colocar en el escenario otra dicotomía, ¿no? Si analizamos, razonamos y establecemos cuál es la mejor opción desde la cabeza, o nos vaciamos, nos silenciamos y esperamos que nos caiga un 20, como dicen en México, ¿eh? Caiga un 20, tengas un insight, pronto, ya está, lo encontré, ¿eh? Como dicen los genios que han llegado a las grandes conclusiones matemáticas o increíbles en la ducha cuando no pensaban. ¡Ah! Y Me me llegó, me llegó llegó. cocinando, anda, y me llegó, y tengo la salida ahí. Ya tengo la solución. Y no era, se sudan. Yo creo que hace falta las dos cosas. Silencio y psicoterapia. Mm, Es decir, creo que hace falta una buena terapia, que es importante, analizar, racionalizar y tener un compañero de buceo, mm, que es el terapeuta, un compañero de buceo, que bucea mm, contigo. ¿Eh? Y descubrir juntos en ese campo de conciencia que se crea en la comunicación sana, profunda. Sobre todo si el terapeuta, pues, oye, esto es personal o tiene una dimensión de mucho respeto y mucha compañía con el otro. ¿No? Nadie va a curar a nadie, ni nadie sabe más que nadie, es buceemos juntos. ¿Eh? Y también hace falta saber dejar el tinglado obsesivo de necesito una solución y confiar que la pera cae cuando tiene que caer, que tiene su proceso esto y que de pronto hoy no lo veo, pero mañana sí. Esta noche no voy a llegar a ninguna solución, pero mañana será otro día. Igual tengo otra perspectiva, tengo algo y me llega, sucede. ¡Ah! Y eso no es ninguna voz del más allá ni ningún ángel de la guarda, creo yo, para mi cosmovisión. Es simplemente un proceso de vida, porque la vida conspira a favor de la vida. Y si hay creencias erróneas o zonas de conflicto, pues bueno, tanto la psicoterapia como el vaciamiento, la silenciación en la confianza y el dejar que brote lo que tu naturaleza y tu vida necesita, es también una buena actitud. Saber aplazar lo necesario para tenerlo claro y no tomar decisiones precipitadas en función de un análisis demasiado superficial, aunque apasionante. mm, Y todo esto es sabiduría de vida, no es otra cosa. No hay muchos misterios. Sabiduría de vida. Cuando hablábamos de la inocencia recuperada, después de haberla perdido, que es la obligación del ser humano, es perder la inocencia a los X años para luego recuperarla. Esa recuperación de la inocencia no nos hace como
no es tan banal, no es tan liviana, es muy, hay mucha profundidad y a la vez chispa, humor, relativización, egodrama, cero drama, cero drama, cero victimismo, cero preocupación, anticiparse, mucha autoridad, plano de presencia total. Y este es el camino, es camino, es camino, hay que hacerlo, hacer el camino cada día, lo que toca hacer, lo que hay. Y la vida pone los elementos necesarios para que se vaya esclareciendo el siguiente paso que nos enfrentamos a dar. Y ese hacer camino, José María, es mm, para mí la gran cuestión existencial, ¿no? Es decir, ¿realmente existe un camino o, o, Para ti, hace- tu o camino, hacemos, es tu camino. pero lo Es tu hacemos camino. nosotros, alguien nos lo marca? Antes me hablabas de señales, ¿no? De escuchar Sí. señales. Es decir, alguien nos está marcando el camino y es un tema de saberlo escuchar y de saber poner el foco. ¿Hay un maestro o no hay maestro? ¿Hay alguien que si nos ponemos en el modo adecuado nos guiará por donde nos tenga que guiar? ¿O es la angustia existencial de alguien que tenemos claro que no hay camino y que lo tenemos que construir nosotros? Y que somos nosotros mismos los que construimos el camino porque no hay camino, sino que lo hacemos nosotros el camino. Es que son las dos Mm. cosas. Y las dos cosas caben si ampliamos la olla. En la olla caben todas las contradicciones para convertirse en paradojas. Y tenemos que apelar a la mente paradójica para resolver este tipo de dicotomías. Porque con la mente lógica es excluyente, o blanco o negro. Y la mente paradójica es incluyente, blanquinegro, agridulce, gris. Entonces, desde ahí no tenemos que hacer nada. La conciencia se va abriendo a la vez que tenemos motivaciones para hacer y el ego siente que hace y construye su realidad. Y es bueno y sano que el ego adulto sienta que construye su realidad. Y podemos vivir en el ego que planifica, que va a algún sitio, que busca recursos, que busca fuentes de conocimiento adecuadas. Has hablado de maestros, has hablado de alguien que nos dice o algo que nos dice. Podríamos incluso pensar que hay una especie de preplantilla que vamos a materializar o a conformar, pero que el destino está ya, ha sucedido ya, que el tiempo es un constructo de nuestra mente y es una ilusión y que todo ya ha sucedido simultáneamente, no alternativamente, como es el tiempo lineal en el que vivimos todavía en nuestra mente, tiempo lineal. Y en cambio existe la simultaneidad, que diría Lao Tse. Nada es alternativo, todo es simultáneo. Y esto es demasiado metafísico para decirlo en una entrevista así tan... Pero es que como te adentras tan profundo, no tengo más remedio que contestarte en otro nivel, porque en el nivel de elegir agrio o elegir dulce no me puedo quedar, porque es que es más, siento más realidad y más verdad cuando te digo, maestros, hay hermanos mayores estupendos que han recorrido el camino y nos dejan pistas, sistemas de indicios, en los que hay tradiciones espirituales muy sólidas, con poca creencia y mucha desnudez. Hay caminos muy certeros, pero a lo largo de la vida vamos siendo un poco eclécticos. Y ahora me acerco a esta fuente y me nutro. Y ahora me acerco a esta otra y me nutro. Hay tradiciones que son más fieles, cogen un gurú y lo siguen de por vida, pero Occidente, por ejemplo, ha sido más de
ser eclécticos, e ir en cada momento construyendo nuestra propia, iba a decir, religión, a base de trocitos de todas las tradiciones de sabiduría. Está bien, y está bien. Liberarnos de nuestras creencias es vamos, liberarnos es como que llegue el otoño de nuestra vida y nuestras creencias caigan. Y nos quedemos desnudos de creencias. Que si en maestros, que si en extraterrestres, que si en Dios, que si en dioses, que si en viajes astrales, que si en fantasmas, que si en muertos, que si después de la vida. Has hablado antes de la muerte y es un temazo, Sí, pero, pero, pero bueno, por contestar a tu pregunta, por responder a tu pregunta desde el corazón, te digo que en la olla cabe todo. y ahora que mencionas la muerte, ¿qué es para ti la muerte? El río llega al mar. El río era agua antes de llegar al mar, pero había olvidado que era agua. Se creyó río, Pero entonces desaparece el río y solo hay agua. Cuando solo hay agua. entonces Lo que ha sido Xavi siempre Pont desapareceré desaparece y me totalmente. fusionaré con el agua, pero no desapareceré, es decir, mi conciencia no desaparecerá, sino que se fusionará con el todo. Lo que desaparece es la yoidad. Eh, Una yoidad que ha nacido y por tanto morirá. Pero no desaparecerá lo que no ha nacido. Y lo que no ha nacido es conciencia. El río nace, el río muere. Pero el agua siempre existió. En forma de gotas de lluvia que conformaron el río, en forma de mar, en forma de nube. Pero fíjate, José María, también que muchas tradiciones espirituales y muchísimos maestros sí que hablan, por ejemplo, de en las experiencias cercanas a la muerte, pues eh, Sí, que he escrito un libro hace muy poco sobre la muerte. muertos, a través de los mediums. Es decir, si tú desapareces, no podrías hablar con un muerto, ¿eh? Después de tantos en el y los tránsitos de la conciencia. Es decir, todo eso, mm, ¿no crees que es así? Es decir, sencillamente desaparece la yoidad y es la gran conciencia, o Así es, así creo. Así siento, mejor dicho. No es que crea, tengo como la certeza interna. Yo he creído, incluso durante alguna etapa de mi vida en la reencarnación, mm, y he creído, oye, he pasado por muchas fases, muchas creencias. Me he leído el libro de los bardos y los planos y bueno, pues no sé. A lo largo de mi vida he tenido diferentes creencias sobre el más allá de la vida biológica. Y se me han caído, mm, se me han desprendido, se han caído. Y me he ido quedando con algo muy sencillo. Y es que lo que nace muere y lo que no nace no muere. mm, ¿Puedo reconocer en mí lo que no nace? Sí. Pues eso. mm, Y eso, luego todas las teorías por ejemplo, el último libro que he escrito, lo voy a mencionar, Sonreír al final de la mm, vida, que es simplemente un libro sobre la muerte, ese último que he escrito. He dedicado todo el libro a la muerte. mm. Y la he mirado de frente. He llegado a conclusiones absolutas de que la muerte nunca es una calamidad. La muerte es una liberación. De hecho, creo que incluso sobrevaloramos la vida y asociamos muerte al sufrimiento. No sé por qué. Le tememos a la muerte porque inconscientemente la asociamos a perder, a sufrir. Uy, el ego, cómo se pone de nervioso cuando siente que va a desaparecer. Intenta perpetuarse como loco. Le ha costado tanto que nos lo creamos que somos. Y claro, efectivamente toda la fenomenología de la gente clínicamente muerta, Raymond Moody, etcétera, que ha tenido vivencias comunes con bastantes rasgos generalizados.
similares, en donde parece que construyes una teoría del más allá a base de estos pequeños videntes que como avanzadillas ocasionales han tenido una cartografía determinada del más allá, el túnel, la figura espiritual, la vida que pasa en un momento, la vuelta, ay, qué pena, tengo que volver otra vez, y las enfermeras y médicos celebrando, lo hemos salvado, mientras alguien dice, qué pena, con lo bien que se estaba por ahí arriba. Bueno, pues todo esto es de gente que no ha muerto, pero no tenemos ningún testimonio de que se ha muerto. ¿Y para qué contarte todos los fenómenos espiritistas y paranormales que hay detrás de la escena cuando nos ponemos a jugar a ello en el teatro de la vida? La mente es impresionante. Es capaz de hacer, de producir fenómenos extraordinarios que rompen toda la lógica. Pero es un problema de percepción al final. Es nuestro sueño. En nuestro sueño pasan cosas increíbles. Sueño de día y sueño de noche. Mientras estemos dormidos habrá cosas inexplicables siempre. Pero la certeza de mi corazón es que se acaba el yo, se acaba el río, se acaba la ola y Nos fusionamos con el mar. total, Y hay conciencia oceánica que siempre fuimos, somos y seremos. a mí siempre, José María, desde hace unos años, yo creo que el tema de la muerte, lo he llegado a aceptar bien. Lo que me da mucho pánico es el dolor, no tanto el sufrimiento, porque ya entiendo que el sufrimiento es otra cosa, pero el dolor y la otra cosa que me da mucho miedo es el quedarme, mm, con capacidades cognitivas, deterioradas, el quedarme un poquito para allá. Ahí, ¿cómo Sí, sí, cómo ves? sí, sí. Pues yo esto lo he pensado y, y soy partidario de la eutanasia, es decir, soy partidario de beberse un vasito de pentobarbital cuando ya has llegado a la conclusión de que eliges no vivir con toda la dignidad de tener una muerte digna y no una vida indigna. Sí. De hecho, he acompañado, en fin, el tema en el último libro cuento extensamente experiencias concretamente, de una persona muy cercana, de mi hermana, que decidió hacer eso en un momento dado y me pidió acompañamiento meses y meses antes de compartir conmigo esa aventura de morir. Y nunca he visto en mi vida una persona más feliz, que no dudó, pues desde pues casi 8 o 9 meses desde que dijo, no dudo nunca de que sería la fecha esa, la que puso. Estaba enferma del corazón, bastante ya excesivos dolores, sometida a una operación, en fin, tenía todas las cartas como para elegir con libertad y conciencia, que se acababa. Y fue precioso, vestida de blanco, llena de flores, se despidió de una manera maravillosa, era feliz, profundamente feliz, había comprendido y podía irse sin temores, sin ideas raras, sin influencias ancestrales demonizando el suicidio, etcétera, ¿no? Hablo claro, ¿no? Ahora se le llama autoliberación. No, claro, ella pretendía ir a Suiza, que allí mueres a la carta. Y pero había 3.000 de lista de espera. Y dijo, chico, en Suiza, en Canadá, en Holanda, hay sitios donde estas legislaciones ya llevan años, pero todavía somos, en fin, estamos todavía haciendo el camino en otra etapa antes de llegar a darnos permiso para morir cuando realmente sea una muerte digna en vez de, como he dicho, una vida indigna. José María, no sé tu hermana dónde, estará en estos momentos y hacia dónde. En ninguna parte porque ha dejado de existir. Bueno, exacto. Bueno, o no, bueno, exacto, sí, Ha dejado de existir. correcto. Vive en mi corazón. Si existe en algún sitio, es en mi corazón o en mi memoria. Pero ella, lo que se llama Laura Doria,
ha dejado de existir. Y ahí, José María, hablando del vamos a llamarle paraíso, donde nosotros en vida podemos llegar, porque en muerte pues parece que nos fusionamos con el agua, ¿no? Como dices, pero en vida sí que apuntas un paraíso donde nos podríamos acercar, ¿no? Este camino de vuelta que hablas, este ser Sí, esencial, sí, este yo profundo, esta realidad trascendente, ahí sí que en vida nos podemos acercar. Entonces, me gustaría, en este casi paraíso que dibujamos. Me has hablado de silencio, de claridad y de serenidad, me has hablado de que es un espacio en donde autoobservas todo lo que está sucediendo dentro y todo lo que sucede fuera. Me has hablado también un poco de que entiendes y comprendes y la dualidad se evapora y comprendes todo lo que está sucediendo de una manera casi sistemática y ves cómo pasan las cosas y por qué pasan las cosas y casi te puedes poner en la mente de los demás, ¿no? En este espacio también has hablado de que hay un movimiento natural que te va llevando hacia tus dones, de alguna manera, o que si lo sabes escuchar, pues irás siguiendo tus dones. Y es un espacio, entiendo también, donde hay mucha empatía, amor y unidad, ¿no? Y unidad, ¿no? La gran palabra espiritual, ¿no? Si esto parece, José María, el paraíso terrenal, ¿no? Esto sí, es decir, sí. la, la, el camino y el sentido es el anhelo para dirigirnos a este paraíso. Es decir, todo lo que tenemos que hacer es durante nuestra vida hacer un gran esfuerzo de acercarnos a este paraíso. Esfuerzo quizá no. Poner fuerza sí, Mm, pero esfuerzo no. Pero está bien lo que acabas de decir. Y perdona el matiz. Claro que sí, claro que sí. Está en el más acá, no en el más allá, ¿no? Durante muchos años hemos vivido para el más allá y ahora vivimos para el más acá. mm. Efectivamente, todo lo que has dicho refleja un estado de paz profunda en la acción, en la vida, en el mundo. No yéndonos a lo alto de una montaña porque ya estamos en el paraíso absoluto. ¿Qué va? ¿Qué va? En la familia, en el trabajo, en el camino del vivir, del ser hacer. ¿Qué duda cabe que ese estado es posible? ¿Qué duda cabe que es progresivo y que uno siente que progresa y que cada vez hay menos espacios de secuestro del sueño, del mundo, que cada vez aceptamos más lo que está sucediendo, aunque sea doloroso, porque no dramatizamos y sabemos que es impermanente, que los momentos más difíciles también forman parte del juego y que tenemos como la sensación de que cada vez los podremos vivir de manera menos dolorosa y que quien mira hacia atrás y se ve progresando es lo que importa, porque dónde estoy hoy, me falta mucho, me falta poco, me da igual, no sé dónde estoy. Lo que sí sé es que estoy mejor que hace 10 años, que hace 5, que hace 3, que hace 2, que la tendencia es mm, que acojo la vida con mayor, con más recursos, con más presencia, con mayor amor, con mayor empatía, con mayor confianza, con mayor creatividad y que la disfruto, la saboreo. Pues a veces llega en forma de una nueva bici eléctrica súper chula, donde te recorres todo el paseo marítimo. Y otras veces llega en un momento de escucha a algo o a alguien, música o el silencio o el mar o contigo, o simplemente observando a la mente un recuerdo precioso o contemplando la belleza de una obra maravillosa, artística. Llega de muchas formas,
pero es una dicha que no está pendiente de la belleza, sino que es belleza en sí misma, que se proyecta de forma sutil. Y no digo que la esté encarnando al 100%. Lo que digo es que la encarno más que ayer, más que hace un año, más que hace 10 y por supuesto más que hace 20 o 45 que llevo en el camino, por decirlo así. Claro, porque la gente se preguntará, José María, ahí en este paraíso has conseguido encarnarte de manera sostenida No, todos no, los días, un montón de no, no, horas, no, no, o tú también no, el no, no, día no. tienes problemas Tengo problemas que resuelvo porque también cada día me doy cuenta de que todo problema viene con la solución aparejada, todo problema, como la otra cara de la moneda. Mi mente ve problema y mi mente ve solución. Vale, las dos cosas entran ahí. No, no estoy despierto, no soy un despierto, no soy un ejemplo de persona autorrealizada. Estoy autorrealizándome, estoy despertando. Y tengo un nivel de despertar mayor, no que nadie, sino que mi yo anterior, que mi ser anterior, nada más. y ahí, José María, tú que has visto y has vivido con muchísima gente, hay una metáfora que me gusta mucho a mí, que es en el viaje del despertar o del autoconocimiento, que es un nadador que va hacia una boya, ¿no? Y de repente un día se despista y vuelve a estar en la playa, ¿no? Entonces, yo observo a muchísima gente que se mete en procesos de despertar y de este camino hacia este paraíso que estamos diciendo, ¿no? Con todas las dificultades que tiene y que al cabo de poco tiempo vuelve a estar en el mismo punto. Y a mí me sucede muy a menudo también, ¿no? Entonces, Perdona, tengo que matizar, tengo que matizar. Más que en el mismo sitio, uno cree que no ha avanzado lo suficiente y que está repitiendo una asignatura que al parecer se vuelve a repetir creyendo que ya iba a conseguir gestionar de otra forma sus manías, sus películas, sus patologías, sus exageraciones, sus sombras. bueno, la pregunta, José María, es, de los miles de Bueno, personas que has visto, ¿tú realmente observas cambio de verdad? O por observas supuesto. porque No, 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 no. Cambio de verdad. Cambio de verdad. mm, Es más, no existe más que el cambio en el mundo fenoménico de los objetos. No existe más que cambio. Todo está sujeto a la impermanencia. Nada se mm. estanca. El universo es un continuum constante. Hay un impulso evolutivo brutal que mueve a todas las formas de vida. Mm. José María, estamos bastante fuera de tiempo. Ha sido un auténtico lujo. Me queda una pregunta mm, muy concreta que me gustaría lanzarte, que es, alguien que nos ha aguantado toda la entrevista y ha podido estar todo este ratito con nosotros, eh, y que realmente quiere empezar el viaje, eh, ¿cuál es, un consejo práctico, concreto, de un primer pasito, que una persona puede dar para empezar a a viajar en esta dirección? Se dice que cuando el alumno está preparado surge el maestro. Lo único que le diría, y el maestro puede adoptar muchas formas, ¿eh? No solo es un señor con barba muy larga y esas cosas. Le diría que mire al cielo estrellado de la noche, cierre los ojos y diga, quiero, sí quiero. Y a partir de ahí se deje fluir porque aparecerá de pronto la oportunidad de hurgar y tocar a la puerta de su primera fuente de conocimiento de lo que necesita. Su persona, su circunstancia, su edad, su cultura y todo lo que lleva dentro. Le encontrará. Solamente que diga, sí quiero. Y lo demás le encontrará. La primera puerta se le abrirá en su momento.
pronto. El universo conspira a favor de ese acto de voluntad consciente. Muy bien. Yo la verdad es que no quiero acabar esta entrevista, pero ahora sí que tenemos que desgraciadamente que acabar y ha sido un auténtico lujo y placer tenerte, José María, y he aprendido muchísimo y gracias por compartir con todos nuestros oyentes. Gracias, Xavi, de todo corazón. Ha sido una entrevista que no olvidaré. No ha sido una más. Gracias, José María. Placer. Gracias a ti.